El 1% 2. La regla del 1%. MXTM acá Pairetu Noruejo Tsunami X. APIAR 09, 2026. Parte 2. La doctrina del 1%. 6. La regla del 1%. En algún lugar dentro de la infraestructura legal del desarrollo urbano, silenciosamente incrustada en los códigos de planificación y las ordenanzas municipales de ciudades de todo el mundo, existe una regla de la que nadie habla como mecanismo civilizatorio. Tiene diferentes nombres en diferentes jurisdicciones. Porcentaje para el arte. Asignación de arte público. Reserva cultural. Arte en arquitectura. Los nombres varían. La estructura es consistente, cuando un proyecto de desarrollo supera cierta escala, un umbral definido en metros cuadrados, o costo de construcción, o alguna combinación de ambos, una fracción obligatoria del presupuesto total debe asignarse al arte. No al marketing. No a las amenidades. No a los espacios verdes y fuentes de agua e instalaciones de vestíbulo que los promotores despliegan como significantes de estilo de vida para sus demografías objetivo. Al arte. A la categoría no productiva, no extractiva, no utilitaria de la creación humana que una civilización designa como existente fuera de la lógica del rendimiento económico. 1%. En la mayoría de las jurisdicciones que lo han formalizado, 1%. El número es suficientemente pequeño para ser absorbido sin protesta en la economía del desarrollo a gran escala. Es suficientemente grande, a la escala de un proyecto de $1.000 millones, para financiar una instalación de genuina ambición. Es, en la contabilidad de los promotores que lo cumplen, un costo de hacer negocios, un impuesto disfrazado de cultura, una obligación regulatoria disfrazada de mecenazgo, descargada a través del encargo de una escultura para la plaza o un mural para el vestíbulo o una instalación lumínica para la fachada que satisface el requisito y no interfiere con el negocio primario de vender o arrendar el 99% restante. Así es como entienden la regla quienes la pagan. No es así como debería entenderse. La regla del 1%, leída no como carga regulatoria sino como hecho estructural sobre la organización del capital y el significado en la civilización moderna, es una de las características más notables del entorno construido que la sociedad industrial ha producido. Es notable no por lo que actualmente hace, que es, en la mayoría de los casos, modesto, decorativo, y por debajo del peso de su propio potencial, sino por lo que estructuralmente es. Es una zona no económica legalmente obligatoria dentro del sistema económico. Que eso repose un momento, porque sus implicaciones se extienden mucho más allá de la adquisición de arte. Cada otra asignación en un desarrollo a gran escala está gobernada por la lógica del rendimiento. Las unidades residenciales deben tener un precio que genere margen. Los espacios comerciales deben atraer inquilinos cuyos alquileres justifiquen el costo de construcción. El estacionamiento debe acomodar los vehículos de las personas que ocuparán el edificio. El vestíbulo debe proyectar la señal correcta a la demografía correcta para sostener el precio deseado. Incluso los espacios verdes, los parques, los patios, las zonas de transición cuidadosamente ajardinadas, son instrumentos económicos, incorporados a la propuesta de valor del desarrollo, su existencia justificada por la prima que permiten al promotor cobrar por la proximidad a ellos. El 1% es diferente. El 1% es la única asignación en todo el presupuesto de desarrollo que está explícitamente prohibida de justificarse a través del rendimiento económico. No puede ser una amenidad generadora de ingresos. No puede ser un instrumento de marketing disfrazado de arte. Debe ser arte, lo que equivale a decir que debe ser la cosa que el sistema económico ha designado históricamente como existente fuera de su propia lógica. Como perteneciente a un orden diferente de valor. Como importando por razones que el mercado no puede valorar completamente y no está haciendo, en el caso de esta asignación específica, requerido a valorar. Esto es extraordinario. No porque sea grande, 1% no es grande. Sino por lo que prueba. Prueba que el sistema económico, en el vértice de sus propias operaciones, en sus empresas más grandes, más intensivas en capital, más optimizadas para el beneficio, contiene, por requisito legal, un espacio que está gobernado por una lógica diferente,
Un espacio que reconoce, en el lenguaje de la ley y la regulación y la obligación exigible, que la civilización humana requiere algo que el rendimiento económico no puede proporcionar y no está siendo pedido que proporcione. Ese reconocimiento no es incidental. No es una concesión extraída reluctantemente de un sistema que preferiría eliminarlo. Es una característica duradera del entorno construido en toda economía avanzada que ha pensado cuidadosamente sobre para qué sirven las ciudades. Persiste porque las civilizaciones que lo produjeron entendieron, a algún nivel que la hoja de cálculo contable no puede capturar, que la ciudad puramente económica, la ciudad organizada enteramente alrededor de la función productiva y el rendimiento de mercado, es una ciudad que no puede sostener la vida humana que está construida para albergar. El 1% es la admisión del sistema económico de que no puede proveer todo. Esa admisión se está haciendo actualmente a la escala de una escultura en una plaza, a la escala de un mural que los ocupantes del edificio pasan sin notar, a la escala de una instalación lumínica que el publicista del promotor incluye en el comunicado de prensa para la inauguración y que nadie discute después. La doctrina propuesta aquí comienza con una lectura diferente de esa admisión. Si el sistema económico reconoce, en su propia infraestructura regulatoria, que el 1% de sus operaciones más grandes debe asignarse a lo no económico, entonces la pregunta no es si esa asignación debería existir. Ya existe. La pregunta es qué debería ser. ¿Qué debería contener la zona no económica dentro de los mayores despliegues de capital del momento actual? La respuesta estándar, una escultura, un mural, una fuente, una obra de arte de acceso público que satisface el requisito regulatorio, añade una línea al comunicado de prensa, y es fotografiada para los materiales de marketing del edificio. La doctrina del 1% propone una respuesta diferente. La zona no económica debe ser una infraestructura de transición para la civilización que el desarrollo está acelerando. Esto no es un reencuadre poético. Es una extensión lógica de la propia justificación interna de la regla. La regla del porcentaje para el arte existe porque las ciudades reconocieron que el desarrollo a gran escala cambia el carácter de los lugares que ocupa, que remodela el tejido espacial, social y cultural de barrios y distritos de maneras que no están completamente capturadas por sus beneficios económicos, que las personas que viven en proximidad a grandes desarrollos merecen algo más allá de la base impositiva y el empleo que el desarrollo proporciona, algo que reconozca las dimensiones no económicas de lo que están viviendo dentro. En el momento en que nos encontramos ahora, los desarrollos a gran escala de bienes inmuebles de lujo, campus tecnológicos y complejos urbanos de uso mixto no están simplemente cambiando el carácter de barrios específicos. Están siendo construidos por y para la clase que está más directamente acelerando la igualación cognitiva y la ola de desplazamiento descritas en la parte I. El capital que se despliega en estos desarrollos es, en medida significativa, capital generado por la transformación tecnológica que está disolviendo la base de empleo de las poblaciones que los rodean. La asignación del 1% no es por tanto meramente una obligación cultural. Es, en el contexto específico de este momento, una obligación de transición. El desarrollo que está construido sobre capital generado por la automatización le debe a las comunidades que ocupa algo más que una escultura en la plaza. Les debe un espacio que reconozca la transición en la que están y proporcione infraestructura para navegarla. No caridad. No relaciones públicas. Un espacio genuino, funcional, arquitectónicamente comprometido que tome en serio la pregunta de qué hacen las personas cuando el empleo que organizaba sus vidas ha sido disuelto por el mismo capital que está financiando el desarrollo junto al que ahora viven. Esto es lo que se convierte la regla del 1% cuando se lee a la escala del momento actual. No 1% para el arte, 1% para la transición. La distinción importa para lo que se construye. Una escultura responde al requisito de la regla tal como está actualmente escrita e interpretada. Un campus de transición, un espacio de participación, construcción de sentido, validación de futuros, y el desarrollo de identidad y rol postempleo, responde al requisito de la regla tal como debería interpretarse en las condiciones históricas específicas del siglo XXI. La infraestructura legal ya existe. La obligación de financiamiento ya existe.
Lo único que no existe todavía es la ambición de usar lo que la regla proporciona para lo que el momento requiere. Hay una segunda dimensión de la regla del 1% que la doctrina extiende más allá de su aplicación actual. La regla, tal como está legalmente codificada, se aplica a desarrollos individuales. Cada proyecto satisface su propia obligación de manera independiente. La escultura en la plaza de un edificio no tiene relación con la escultura en la plaza del edificio de al lado. Las asignaciones están desconectadas, cada una descarga discreta de una obligación discreta, sin producir acumulación, sin red, sin arquitectura a la escala de la ciudad o el distrito o la civilización. La doctrina del 1% propone que estas asignaciones sean entendidas y, donde sea posible, coordinadas como una red distribuida de infraestructura de transición. No cada proyecto satisfaciendo su propia obligación en aislamiento, sino desarrollos dentro de una geografía compartida o tesis de inversión compartida contribuyendo sus asignaciones del 1% hacia una arquitectura de transición común que sirva a la población que su desarrollo combinado está desplazando. Esta coordinación no está legalmente requerida por la formulación actual de la regla. Tampoco está legalmente prohibida por ella. Es una elección, disponible para promotores con la visión de ver que el valor de su propio desarrollo se ve mejorado por la calidad de la infraestructura de transición que lo rodea, y disponible para ciudades con la capacidad de gobernanza para incentivar la coordinación en lugar de simplemente exigir el cumplimiento individual. En su expresión más realizada, esta coordinación produce algo que la regla nunca fue diseñada para producir pero es estructuralmente capaz de producir, una red de zonas del 1% que colectivamente constituyen una capa espacial alternativa significativa dentro de la ciudad, no la capa primaria, no reemplazando la infraestructura económica que financia el 99%, sino existiendo junto a ella como un compromiso permanente, distribuido, arquitectónicamente legible con las dimensiones no económicas de la vida colectiva. El 1% de cada desarrollo. Sumados. Coordinados. Dirigidos hacia un propósito compartido. A la escala de una ciudad, esto se convierte en un recurso significativo. A la escala de un ecosistema de desarrollo global, se convierte en algo sin precedentes, un mecanismo de financiamiento civilizatorio para la infraestructura del significado, incrustado en las propias operaciones del sistema de capital que está generando la necesidad de ella. El mecanismo ya existe. La obligación ya existe. El capital ya está siendo desplegado. La única pregunta es si el 1% se gasta en una escultura que nadie recordará en 10 años, o en las primeras instancias de la infraestructura que definirá cómo esta civilización navega la transición en la que ya está. Esta no es una pregunta sobre el arte versus la practicidad. El atrapasueños en el centro del primer campus del 1% es arte, arte a escala territorial, simbólicamente soberano, arquitectónicamente permanente, la obra de arte público más ambiciosa de su generación. El arte y la infraestructura de transición no están en tensión en esta doctrina. Son la misma cosa, cuando el arte se entiende en toda su ambición. La escultura en la plaza es lo que el arte parece cuando no le exige nada a la civilización que habita. El atrapasueños es lo que el arte parece cuando acepta el peso completo del momento en que se hace. 1%. La misma fracción. Una civilización completamente diferente. 7. El lujo como motor de transición. El instinto, al confrontar la escala del desplazamiento que la igualación cognitiva está produciendo, es mirar hacia el Estado. Es el instinto que cada ola de transición anterior ha producido, y no está equivocado. El Estado es la institución con la autoridad legal para compeler la redistribución, la escala para desplegar recursos al nivel que la transición requiere, y el mandato democrático, por muy contestado, por muy erosionado por la crisis de legitimidad descrita en el capítulo anterior, para actuar en interés de poblaciones por las que el mercado no actuará. El impuesto a la automatización, el gravamen a los multimillonarios, la renta básica universal, el subsidio de recapacitación, estos son instrumentos del Estado, y el caso para desplegarlos a escala es real y será hecho, está siendo hecho, y eventualmente prevalecerá en alguna forma en la mayoría de las economías avanzadas. Pero el Estado es lento. No como crítica, como descripción estructural.
El Estado es lento porque opera a través de la deliberación democrática, que requiere construir coaliciones entre circunscripciones con intereses y horizontes temporales en conflicto. Es lento porque opera a través del proceso legislativo, que requiere traducir la urgencia de una transición tecnológica de rápido movimiento al lenguaje de la ley, que es inherentemente retrospectivo, diseñado para codificar lo que ya ha sido comprendido en lugar de anticipar lo que todavía no es legible. Es lento porque opera a través de la implementación burocrática, que requiere construir la capacidad administrativa para desplegar recursos a la escala que el mandato político exige, y la capacidad administrativa es el recurso de crecimiento más lento en el ecosistema institucional. La transición no es lenta. La brecha entre la velocidad del desplazamiento y la velocidad de la capacidad del Estado para responder a él no es un fracaso de política. Es una característica estructural de la gobernanza democrática operando dentro de una aceleración tecnológica que no produjo y no puede controlar. La brecha se cerrará, eventualmente, como se ha cerrado en transiciones anteriores. Pero en el intervalo, que se medirá en años, posiblemente en décadas, las poblaciones dentro de la transición no están esperando a que el Estado las alcance. Están viviendo la transición ahora, en ausencia de la infraestructura que el Estado todavía no ha construido. Algo debe actuar antes de que el Estado esté listo. El argumento de este capítulo es que el lujo, específicamente, el sector inmobiliario y de desarrollo de alta gama que opera en la frontera del mercado de capital global, está estructuralmente posicionado para hacer ese algo. No como caridad. No como filantropía. No como responsabilidad social corporativa desplegada para gestionar el riesgo reputacional. Sino como un motor de transición, un sistema de capital que puede moverse a la velocidad que la transición requiere, a la escala que la transición exige, en las geografías específicas donde la transición es más aguda, en anticipación a los mecanismos estatales que eventualmente formalizarán lo que el capital privado ya ha prototipado. Este argumento requiere desempacar varios supuestos que probablemente le resistirán. El primero es el supuesto de que el lujo y la transición se oponen naturalmente, que la concentración de capital requerida para producir el desarrollo de lujo es en sí misma un impulsor primario del desplazamiento que la infraestructura de transición necesita abordar, y que pedir al lujo que financie la respuesta a sus propios efectos es o ingenuo o cínico. Este supuesto no carece de fundamento. El capital que construye desarrollos de lujo en Tulum y Miami y Dubái y Londres es, en medida significativa, capital que ha sido generado por la misma transformación tecnológica que está disolviendo la base de empleo de las poblaciones que esos desarrollos desplazan. El promotor que construye un resort de lujo en tierra que antes era una comunidad pesquera no es, en ninguna contabilidad simple, el aliado natural de la transición de la comunidad pesquera a la era del postempleo. Pero el argumento aquí no es sobre el carácter moral del capital de lujo. Es sobre su posición estructural. El desarrollo de lujo tiene tres propiedades que lo hacen el motor de transición de etapa temprana más viable y disponible en el momento actual. La primera es escala y velocidad. El desarrollo de lujo opera a una escala, cientos de millones a miles de millones de dólares por proyecto, y una velocidad, años desde la concepción hasta la finalización, en comparación con las décadas del proceso legislativo y burocrático requerido para la infraestructura estatal, que coincide con la urgencia de la transición. El promotor privado que decide incrustar un genuino campus de transición en un desarrollo de $1.000 millones puede comenzar las obras dentro de un ciclo de planificación. El Estado que decide construir infraestructura equivalente debe primero aprobar la legislación habilitante, luego asignar los fondos, luego construir la capacidad administrativa, luego emitir la licitación, luego gestionar las presiones políticas que se adherirán a cada paso del proceso. El promotor se mueve más rápido. En el intervalo entre el prototipo privado y la adopción pública, el prototipo está haciendo un trabajo que nada más está haciendo. La segunda es el valor de diferenciación. Los desarrollos de lujo no compiten principalmente en especificaciones funcionales. Un resort de lujo en Tulum compite contra otros resorts de lujo en Tulum, y contra resorts de lujo en Bali y las Maldivas y el Algarve y cada otra geografía que la población global de alto patrimonio neto ha designado como destino. En esa competencia, la paridad funcional es la línea de base. Cada desarrollo a este nivel ofrece la calidad esperada de materiales, servicio,
privacidad y amenidades. Lo que diferencia es todo lo que cede la línea de base, la narrativa, la identidad, la sensación de que este lugar específico tiene una relación con su momento en la historia que ningún otro lugar tiene. El campus de transición del 1% es, en este paisaje competitivo, un diferenciador extraordinario. No porque sea filantrópico, el mercado de lujo está saturado de posicionamiento filantrópico, sino porque es real. Una pieza genuina de arte a escala territorial que es la obra de arte público más ambiciosa de su generación. Un proceso de gobernanza que está haciendo algo históricamente sin precedentes. Un campus que está realmente recibiendo a los desplazados y construyendo realmente la infraestructura del significado que ningún gobierno ha construido todavía. Estas no son afirmaciones de marketing que un competidor con una agencia mejor pueda replicar. Son hechos sobre el terreno que derivan su valor precisamente de ser primeros, de ser originales, de ser la instancia fundacional de algo que la civilización reconoce, a algún nivel por debajo de lo explícito, como necesario. El desarrollo de lujo que alberga el primer campus del 1% no está simplemente vendiendo bienes inmuebles. Está vendiendo proximidad a la primera arquitectura de la transición post-escasez. Esa es una propuesta de valor sin competidor, porque hay, por definición, solo un primero. La tercera es la alineación del excedente con la necesidad. El desarrollo de lujo genera excedente económico, espacial, cultural, que cede lo que la función primaria del desarrollo requiere. El resort de alta gama no necesita un campus de $1.000 millones para atraer a su demografía objetivo. El desarrollo residencial de lujo no necesita un proceso de gobernanza de transición para vender sus unidades. El excedente es real, los márgenes en el extremo de lujo del mercado inmobiliario son los más altos del sector, y la prima de diferenciación que un desarrollo genuinamente distintivo puede exigir es significativa. La asignación del 1% es, en la economía del desarrollo de lujo, no un sacrificio. Es una reasignación de una fracción del excedente, de la categoría de gasto que produce rendimientos marginales a la categoría de gasto que produce rendimientos transformadores. Este es el argumento del motor de transición en su forma más simple. El desarrollo de lujo tiene excedente que supera sus propias necesidades, opera a la escala y velocidad que la transición requiere, y puede generar valor de diferenciación a partir de la infraestructura de transición genuina que ninguna otra forma de inversión puede replicar. La alineación entre lo que el desarrollo de lujo tiene para ofrecer y lo que la transición necesita recibir no es accidental. Es estructural. Hay una tercera clase de objeción al argumento del lujo como motor de transición que merece un compromiso directo, porque vendrá de las personas más comprometidas con la transición misma. La objeción es que la infraestructura de transición financiada por e incrustada dentro del desarrollo de lujo no es genuinamente accesible para las poblaciones desplazadas a las que está destinada a servir. Que un campus de transición en un resort de $1.000 millones en Tulum es un campus para los clientes del resort, no para los taxistas de Cancún o los extrabajadores de call center de Monterrey. Que el contexto estético y social del desarrollo de lujo es en sí mismo una forma de exclusión, que el trabajador desplazado que llega a un campus rodeado por la arquitectura de la hospitalidad de alta gama no está llegando a un espacio que fue construido para él, y lo sabrá, y no volverá. Esta objeción es seria y debe responderse seriamente. La respuesta no es que la objeción esté equivocada. El riesgo que nombra es real. La infraestructura de transición incrustada en el desarrollo de lujo puede convertirse en un escaparate para la conciencia del promotor en lugar de un recurso genuino para los desplazados. El proceso de validación de futuros puede convertirse en una performance de participación en lugar de un ejercicio genuino de ella. El campus puede convertirse en una amenidad cultural para los huéspedes del resort en lugar de una infraestructura de trabajo para la transición. Estos son modos de fracaso, no inevitabilidades. Son los modos de fracaso que la arquitectura de gobernanza de la doctrina del 1% está específicamente diseñada para prevenir, a través de la inclusión genuina de las poblaciones desplazadas en el proceso de validación de futuros, a través del diseño físico y social del campus como espacio de encuentro en lugar de espacio de espectáculo, a través de la independencia de la gobernanza del campus de los imperativos comerciales del desarrollo que lo financia. El desarrollo de lujo financia el campus. No lo gobierna.
Esa distinción es la garantía estructural contra la captura. El promotor proporciona la tierra, el capital, la asignación del 1%. El campus está gobernado por su propio proceso, por la arquitectura de validación de futuros, por la comunidad a la que sirve, por los principios de la doctrina del 1% que preceden a cualquier desarrollo específico y sobreviven a los intereses comerciales de cualquier promotor específico. Este no es un arreglo ingenuo. Requiere arquitectura legal para protegerlo, estructuras de gobernanza que aíslen la independencia operacional del campus de la gestión comercial del desarrollo. Requiere vigilancia continua contra la deriva hacia el escaparate y alejándose de la sustancia. Requiere el tipo de autoría soberana de la doctrina que asegure que el marco no pueda ser redefinido silenciosamente por quienquiera que financie su instancia actual. Esa autoría soberana es lo que esta publicación establece. La doctrina existe independientemente de cualquier desarrollo. Cualquier desarrollo que adopte la doctrina está adoptando algo que no creó y no puede poseer. Los términos de la adopción los establece la doctrina, no el promotor. Esta es la garantía de que el lujo funciona como motor de transición en lugar de decoración de transición. No confianza en la buena voluntad del capital, la buena voluntad no es un mecanismo de gobernanza, sino la subordinación estructural del rol del capital a una doctrina que el capital financia pero no controla. Hay una dimensión final del argumento del lujo como motor de transición que lo conecta al arco más largo de la transición. El momento en que estamos no es el destino. La postescasez, en su expresión completa, no es una condición que el desarrollo del lujo producirá ni que ninguna doctrina única arquitectará. Es una emergencia civilizatoria, una transición de fase que se desplegará a través de generaciones, a través del efecto acumulado de miles de experimentos locales, adaptaciones institucionales, innovaciones de gobernanza e intervenciones espaciales que juntas constituyen un nuevo principio organizador para la vida colectiva. El lujo, como motor de transición, es apropiado para la fase actual, la fase en que el capital privado se mueve más rápido que la infraestructura pública, en que el prototipo debe preceder a la política, en que las primeras instancias de los nuevos modelos espaciales y de gobernanza deben ser construidas por quienquiera que sea capaz de construirlas antes de que el Estado haya desarrollado la capacidad para construirlas a escala. Pero el lujo no es el motor permanente de la transición post-escasez. Es el primer motor, el disponible ahora, en las condiciones específicas del momento actual, capaz de moverse a la velocidad requerida con los recursos requeridos. A medida que la transición avanza, a medida que el impuesto a la automatización y el gravamen a los multimillonarios y la renta básica universal y la infraestructura de recapacitación del Estado eventualmente alcancen la velocidad del desplazamiento al que están respondiendo, la base de financiamiento de la infraestructura de transición se ampliará. La asignación del 1% incrustada en el desarrollo de lujo será acompañada por las asignaciones públicas que el Estado, habiendo visto el prototipo privado, eventualmente mandará a escala. El campus que comenzó como característica de un resort de $1.000 millones se convertirá en el modelo para los campus que la ciudad construye, que el gobierno federal financia, que la arquitectura de desarrollo internacional despliega en las geografías de la transición global. El prototipo privado se convierte en política pública. El experimento de lujo se convierte en estándar civilizatorio. La regla del 1% se convierte en impuesto de transición con otro nombre. Así es como funcionan las transiciones de plantilla. No imposición de arriba hacia abajo de una solución diseñada, sino emergencia de abajo hacia arriba de un modelo probado, del prototipo a la replicación, de la primera instancia al estándar global, de la generosidad específica de un desarrollo a la obligación estructural de todo un sistema. El lujo construye el primero. El mundo construye el resto. Ese es el argumento del motor de transición en su forma completa. No el lujo como solución. El lujo como ignición. 8. El desarrollo como infraestructura civilizatoria. Cada era de la civilización ha tenido un tipo de edificio primario. No el edificio más bello de la era, ni el más ambicioso tecnológicamente, ni el más cargado simbólicamente, aunque el tipo de edificio primario es frecuentemente todo esto también. El tipo de edificio primario es el que, más que ningún otro, organiza la lógica espacial, social y económica de su momento.
El que determina dónde van las personas y por qué. El que concentra el capital, atrae población, genera la densidad de actividad humana de la que emergen la cultura y el comercio y la gobernanza. El que, cuando se mira hacia atrás desde una distancia de siglos, dice lo que una civilización entendía que era su propósito. El templo fue el tipo de edificio primario de la ciudad antigua. No porque toda ciudad antigua fuera primariamente religiosa, las economías de Atenas y Roma no eran economías primariamente religiosas, sino porque el templo era la estructura alrededor de la cual se organizaba la comprensión de la ciudad de su propio propósito. Era donde se negociaba la relación de la ciudad con las fuerzas que la excedían, donde se representaba la identidad colectiva, donde los recursos de la comunidad se concentraban en una forma que expresaba lo que la comunidad creía ser. La catedral extendió esta lógica a lo largo del milenio medieval, añadiendo a la función religiosa del templo la organización espacial de la ciudad circundante, el mercado, la escuela, el hospital, el centro administrativo, todos dispuestos alrededor del campo gravitacional de la catedral, la altura del edificio un índice literal de hacia donde apuntaba la civilización. La fábrica fue el tipo de edificio primario de la civilización industrial. Esto es menos obvio que el templo y la catedral porque la fábrica carece de su ambición estética, es, deliberadamente, un edificio despojado de pretensión simbólica, organizado enteramente alrededor de la función productiva. Pero esa austeridad funcional es precisamente lo que la convierte en la expresión honesta del principio organizador de la civilización industrial. La fábrica concentró trabajo, capital y capacidad productiva en una sola estructura y produjo, a su alrededor, la vivienda, el comercio, la infraestructura de transporte y la organización social de la ciudad industrial. La fábrica no solo hacía cosas. Hacía la ciudad que la rodeaba, y las estructuras de clase que organizaban esa ciudad, y las formaciones políticas que esas estructuras de clase producían. La torre de oficinas fue el tipo de edificio primario del siglo postindustrial. El cambio de la fábrica a la torre fue la expresión espacial del cambio del trabajo físico al cognitivo como forma dominante de actividad económica, de la producción de cosas a la producción de decisiones, análisis, coordinación y el complejo procesamiento de información que la economía de servicio requería. La torre concentró la capa cognitiva de la economía en proximidad vertical, produjo a su alrededor la infraestructura de tránsito y el ecosistema minorista y la densidad residencial que la ciudad del conocimiento requería, y expresó en su altura y sus muros cortina de vidrio la estética específica de una civilización que entendía su producción primaria como el movimiento de información antes que el movimiento de materia. ¿Cuál es el tipo de edificio primario de la civilización de transición? La civilización que está emergiendo del colapso de la jerarquía cognitiva, dentro de la ola de desplazamiento, más allá de la crisis de legitimidad de las instituciones que la torre de oficinas albergaba? Esta no es una pregunta con una respuesta obvia, porque la civilización de transición todavía no existe como forma legible. Está emergiendo, de manera desigual y sin una expresión espacial clara, de la disolución de las formas que la precedieron. La torre de oficinas no está desapareciendo, se está vaciando, parcialmente, a medida que las funciones cognitivas que concentraba se dispersan en los entornos distribuidos aumentados por IA del trabajo híbrido y remoto. La fábrica no está desapareciendo, se está automatizando, su población humana adelgazando a medida que las máquinas que contiene requieren menos cuerpos y más algoritmos. La catedral y el templo persisten como artefactos culturales, su función religiosa suplementada y en muchos casos reemplazada por la espiritualidad secular de la economía de experiencias, el resort de bienestar, la instalación cultural inmersiva. Pero ninguno de estos es el tipo de edificio primario de lo que viene después. El tipo de edificio primario de la civilización de transición es un edificio que todavía no existe a escala. Existe en prototipo, en experimentos dispersos de SEO trabajo y SEO vivienda, en el campus de residencia y el espacio maker, en el centro cultural que intenta ser más que un lugar, en el hub comunitario que intenta ser más que un punto de prestación de servicios sociales. Estas son instancias tempranas e inadecuadas de una forma espacial que la civilización necesita pero que todavía no ha producido con la ambición y los recursos y el compromiso arquitectónico que el momento requiere. El tipo de edificio primario de la civilización de transición es el campus del devenir colectivo,
una organización espacial no alrededor de la función productiva sino alrededor de los procesos a través de los cuales las personas que han sido expulsadas de sus roles anteriores se encuentran juntas. ¿Cuáles serán los siguientes? Esto es lo que el desarrollo, entendido como infraestructura civilizatoria en lugar de meramente como bienes inmuebles, debe ahora producir. La palabra desarrollo lleva su propia historia de significados con los que la doctrina debe comprometerse y en parte reclamar. En el vocabulario de los bienes inmuebles, el desarrollo es el proceso por el cual el capital transforma la tierra en forma construida con el propósito de generar rendimiento. En el vocabulario de la economía internacional, el desarrollo es el proceso por el cual los países pobres se vuelven más ricos a través de la industrialización y la modernización institucional. En ambos vocabularios, el término es teleológico, nombra una dirección, un movimiento de menor a mayor, de crudo a refinado, de potencial actualizado, y en ambos vocabularios, el telos es fundamentalmente económico. El desarrollo tiene éxito cuando genera rendimientos, cuando produce crecimiento, cuando los activos que crea valen más que los insumos que los crearon. La doctrina propone expandir este telos sin abandonarlo. El desarrollo tiene éxito cuando genera rendimientos. Pero los rendimientos pueden medirse en más de una divisa. El rendimiento de un campus de transición incrustado en un desarrollo de lujo incluye el rendimiento económico para el promotor, la prima de diferenciación, el valor de marca, la mayor deseabilidad de las unidades circundantes, e incluye un rendimiento que ningún sistema contable actual mide pero que toda civilización siempre ha entendido como real, el rendimiento sobre la cohesión social, sobre la preservación de la dignidad humana de las poblaciones desplazadas, sobre el establecimiento temprano de los modelos espaciales y de gobernanza que evitarán que las patologías sociales de la transición no diseñada hagan metástasis en la violencia política y la consolidación autoritaria que los vacíos de legitimidad producen históricamente. Estos rendimientos no son invisibles. Simplemente no tienen precio. Y la historia de las civilizaciones, en parte significativa, la historia de decisiones tomadas sobre la base de rendimientos sin precio, decisiones de construir la catedral en lugar del almacén adicional, de financiar la biblioteca pública en lugar de la oficina de recaudación fiscal adicional, de preservar el parque en lugar de desarrollar la parcela, de invertir en la escuela en lugar de la prisión. Estas decisiones no eran irracionales. Reflejaban la comprensión de una civilización de Asia que estaba construyendo, más allá de la contabilidad inmediata de la función productiva. El desarrollo como infraestructura civilizatoria significa un desarrollo que incorpora explícitamente los rendimientos sin precio en su toma de decisiones. ¿Que entiende la pregunta ¿qué deberíamos construir aquí? Como una pregunta no meramente sobre la optimización del uso del suelo sino sobre el tipo de civilización que la forma construida ayudará a producir. Esta no es una idea nueva. Es la idea detrás de cada pieza importante de planificación urbana que ha producido ciudades que valen la pena habitar. Los parques de Frederick Law Olmsted no eran un uso del suelo económicamente optimizado, eran inversiones civilizatorias cuyos rendimientos se medían en la salud, la cohesión social y la identidad colectiva de las poblaciones que los rodeaban, rendimientos que se acumularon a lo largo de generaciones y no pueden extraerse en una sola transacción. Las bibliotecas públicas de Andrew Carnegie no eran despliegues de capital eficientes, eran apuestas sobre el valor civilizatorio del acceso universal al conocimiento, apuestas que se pagaron en formas que ningún balance podría haber anticipado. Las plazas cívicas y los mercados cubiertos y los baños públicos de la ciudad europea medieval no eran rentables en el sentido contemporáneo, eran la expresión espacial de la comprensión de una civilización de que la vida colectiva requería infraestructura colectiva que el mercado no proveería. El campus del 1% se sitúa en esta tradición. No como caridad, no como filantropía, no como el gesto del promotor hacia la responsabilidad social, sino como la contribución del momento actual a la larga historia de la infraestructura civilizatoria. La infraestructura que cada era debe construir, en la frontera de su propia capacidad y ambición, para albergar las formas de vida colectiva que sus condiciones históricas específicas requieren. ¿Cómo se ve el desarrollo como infraestructura civilizatoria, operacionalmente? Se ve como un proceso de desarrollo que comienza no con la pregunta, ¿qué podemos construir aquí que genere el máximo rendimiento?,
sino con la pregunta, ¿qué necesita existir en este lugar, en este momento, en esta geografía específica de transición, que todavía no existe? Y luego construye eso, con todos los recursos y la ambición que la economía del desarrollo pone a disposición, incrustando la respuesta en la organización espacial primaria del proyecto en lugar de asignarla al 1% obligatorio que satisface el requisito regulatorio y desaparece en las notas a pie de página. Se ve como un desarrollo cuyo plan maestro trata el campus de transición no como una amenidad dentro del proyecto sino como el principio organizador del proyecto, la estructura alrededor de la cual se disponen los otros elementos del desarrollo, de la manera en que la catedral organizaba la ciudad medieval en lugar de la manera en que el arte del vestíbulo organiza la torre de oficinas contemporánea. Se ve como un desarrollo cuya estructura de gobernanza incluye la gobernanza del campus de transición como un elemento genuino de la rendición de cuentas del proyecto, no una función subsidiaria gestionada por un departamento de relaciones comunitarias, sino una dimensión CEO igual de la identidad del proyecto, que reporta no a la gestión comercial del desarrollo sino a la doctrina que el desarrollo ha adoptado. Se ve como un desarrollo que entiende su propia permanencia de manera diferente al sector inmobiliario convencional. El desarrollo convencional está diseñado para generar rendimientos durante un horizonte de inversión definido, el periodo entre el despliegue del capital y la salida, ya sea a través de la venta, la refinanciación o la capitalización de ingresos. La infraestructura civilizatoria está diseñada para generar rendimientos durante un horizonte generacional. El campus de transición no está construido para ser liquidado. Está construido para ser habitado, para acumular el capital social, el conocimiento institucional, el peso simbólico y la experiencia de gobernanza que solo el tiempo y la continuidad producen. El promotor que lo construye no está construyendo un activo para ser liquidado. Está construyendo un precedente para ser replicado. El rendimiento sobre ese precedente no se captura en su balance. Se acumula en la civilización que aprende de la primera instancia cómo construir las siguientes. Esto requiere una relación con la propiedad diferente de la que asume el desarrollo convencional. El desarrollo convencional posee su producto. Las unidades, los espacios comerciales, las áreas comunes, estos son activos en el balance del promotor, generando rendimientos que el promotor captura. El campus de transición, si ha de funcionar como infraestructura civilizatoria, no puede ser poseído en este sentido. Puede ser financiado por el promotor. Puede estar físicamente alojado dentro de los límites del desarrollo. Sus costos operacionales pueden ser respaldados por la economía del desarrollo. Pero su gobernanza debe ser independiente de la propiedad del promotor, y su doctrina debe ser soberana al marco que preceda la participación de cualquier promotor específico. El promotor construye el contenedor. La doctrina lo llena. La comunidad gobierna lo que hay dentro. Esta es la definición operacional del desarrollo como infraestructura civilizatoria, la construcción deliberada de un contenedor cuyos contenidos exceden el control del constructor, cuyos rendimientos exceden la contabilidad del constructor, y cuya permanencia excede el horizonte de inversión del constructor. Toda civilización que ha producido infraestructura duradera ha entendido esto. El faraón que construyó el templo no era dueño del Dios. El mercader que financió la catedral no era dueño de la fe. El industrial que dotó la biblioteca no era dueño de las ideas. El acto de construir el contenedor era el acto de inversión civilizatoria, el reconocimiento de que algunas formas de necesidad humana requieren alojamiento físico que el mercado no producirá espontáneamente, y que la producción de ese alojamiento es en sí misma una forma de rendimiento, medida en divisas que sobreviven al periodo contable del constructor. El campus del 1% es ese contenedor para este momento. No un monumento a la visión del promotor. No un escaparate para la ambición de la doctrina. Una pieza de infraestructura civilizatoria en funcionamiento, la primera expresión espacial del principio organizador que la transición requiere, construida con los recursos que la fase actual de concentración de capital pone a disposición, diseñada para ser replicada por los mecanismos públicos que eventualmente formalizarán lo que la ambición privada ha prototipado. Hay una geografía en este argumento que debe hacerse explícita. Los lugares donde se construirán los primeros campus del 1% no son los lugares más profundamente dentro de la transición. Son los lugares en sus bordes,
los desarrollos de lujo, las comunidades de resort de alta gama, los proyectos de uso mixto que sirven a la clase móvil global. Estos no son los lugares donde el desplazamiento se experimenta más agudamente. Son los lugares donde el capital requerido para prototipar la respuesta al desplazamiento está más inmediatamente disponible. Esto no es hipocresía. Es topología. El prototipo debe construirse donde existen los recursos para construirlo. El modelo que demuestra el prototipo debe luego migrar a los lugares donde la necesidad es más aguda, llevado allí por los mecanismos públicos que el prototipo privado eventualmente catalizará. La catedral no se construyó primero en la parroquia más pobre. Se construyó primero donde se concentraban los recursos para su construcción. Su modelo luego se extendió, a través de la arquitectura, la gobernanza, el conocimiento acumulado de cómo construir y operar un espacio de significado colectivo, a cada comunidad que eventualmente podría sostener uno. El campus del 1% comienza en la frontera del desarrollo de lujo. La necesidad civilizatoria que responde comienza en todas partes. El modelo migra. La infraestructura escala. Esa es la topología de la infraestructura civilizatoria. Siempre comienza donde existe la capacidad para comenzarla. Siempre termina donde la necesidad de ella es más universal. La distancia entre esos dos puntos no es un fracaso moral. Es un desafío de diseño. Uno que el desarrollo, entendido como infraestructura civilizatoria, está singularmente posicionado para aceptar. 9. El campus, no el monumento. Hay una tentación, cuando la escala de una idea alcanza proporción civilizatoria, de construir en consecuencia. Construir alto. Construir singular. Construir el objeto que se anuncia a sí mismo desde la distancia, que comanda el horizonte, que resuelve la complejidad de su momento en un solo gesto tan legible y tan permanente que la civilización que lo produjo pueda señalar y decir, allí. Eso es lo que entendimos. Eso es lo que hicimos. Esa es la forma que tomó nuestra ambición cuando se le dio tierra y capital y la libertad de expresarse sin disculpas. El monumento es esa tentación satisfecha. Y el monumento tiene su lugar en la historia de la expresión civilizatoria. La pirámide, el obelisco, el arco de triunfo, el memorial de guerra, la torre modernista, estos no son fracasos de la imaginación. Son respuestas específicas a una pregunta específica: ¿cómo hace una civilización legible sus convicciones más profundas en forma construida, permanentemente, a la escala de la geografía antes que a la escala del espacio interior? La respuesta que da el monumento es, a través de la singularidad. A través de la concentración del significado en un solo objeto de escala y resolución formal suficientes para que el significado no pueda pasarse por alto, no pueda reinterpretarse en algo más pequeño de lo que es, no pueda ser absorbido en el ruido de fondo del entorno construido ordinario. El atrapasueños en el centro del campus del 1% no es un monumento en este sentido, aunque será monumental en escala. La distinción es precisa e importa para todo lo que lo rodea. Un monumento es completo en sí mismo. Su función es ser visto, ser reconocido, ser el objeto hacia el cual el espacio circundante se orienta. El espacio circundante existe para enmarcar el monumento, para proporcionar la distancia desde la cual puede ser aprendido, para protegerlo de la intrusión de usos que comprometerían su legibilidad como objeto singular. La relación del monumento con las personas que habitan el espacio a su alrededor es fundamentalmente una de dirección, habla, ellos reciben. Significa, ellos reconocen el significado. La transacción es asimétrica y no participativa. El monumento no requiere nada de las personas que se paran ante él excepto su atención. El atrapasueños requiere participación. No es el punto final del campus del 1%. Es su centro, en el sentido en que el corazón es el centro de un cuerpo, no en el sentido en que el altar es el centro de una iglesia. Bombea. Procesa. Es la expresión física de una lógica de gobernanza, el proceso de validación de futuros, que requiere el compromiso activo de las personas a su alrededor para funcionar. Sin ese compromiso, sin los sueños siendo presentados y refinados y filtrados y validados por la comunidad a la que sirve el campus, el atrapasueños es solo una escultura. Con ese compromiso,
Es algo que la historia del arte público todavía no ha producido, una obra de arte a escala territorial que es simultáneamente un instrumento de gobernanza en funcionamiento. Esta distinción, entre el monumento que se dirige y el campus que opera, es el argumento espacial central de este capítulo. El campus es el modelo espacial correcto para el 1% porque la transición a la que sirve no es una condición a conmemorar. Es un proceso a vivir. La trabajadora desplazada no necesita un monumento a su desplazamiento. Necesita un espacio donde el desplazamiento pueda trabajarse, no individualmente, no terapéuticamente en el sentido clínico, sino colectivamente, en la proximidad diaria con otros en la misma condición, comprometidos en la misma búsqueda de lo que viene después del rol que la definía. El campus es la forma espacial que históricamente ha albergado procesos de transformación colectiva. No el monumento, no el palacio, no el mercado, el campus. La palabra misma lleva la etimología del campo, campus, en latín, el terreno abierto, el espacio todavía no definido por las estructuras que eventualmente lo ocuparán. El campus se define no por sus edificios sino por la relación entre sus edificios, los caminos entre ellos, el terreno común que comparten, la gramática espacial del encuentro y la retirada, la reunión y la soledad, el compromiso público y el trabajo privado, que la disposición de estructuras a través de un campo abierto hace posible. El campus universitario es la instancia más familiar de este modelo espacial en la civilización industrial. Lo que el campus universitario proporcionó, en su mejor momento, no fue principalmente instrucción, la instrucción puede ocurrir en una sola sala. Lo que proporcionó fue la infraestructura espacial de la transformación intelectual, la proximidad de personas comprometidas en diferentes disciplinas, los encuentros accidentales en espacio compartido que producen conexiones inesperadas, la inhabitación diaria de un entorno que señala, en cada decisión espacial, que la actividad primaria aquí es el desarrollo de mentes antes que la optimización de la producción. El campus del 1% hereda esta lógica espacial y la redirige hacia una transformación diferente. No la transformación de estudiante a profesional, la acreditación de la capacidad cognitiva para la entrada al mercado laboral que servía el campus universitario, sino la transformación de empleado a participante, el desarrollo de las capacidades para el significado, la gobernanza, la construcción colectiva de sentido y la identidad postempleo que la transición desde la era de la escasez requiere. Esta es una transformación más difícil para la que diseñar, porque no tiene precedente espacial establecido a escala. El campus universitario fue diseñado para una población que llegaba sabiendo qué transformación buscaba, el estudiante que venía a aprender una disciplina, a desarrollar una credencial, a emerger al otro lado de 4 años como un tipo diferente de persona en una categoría social legible. El campus de transición está diseñado para una población que llega sin saber qué transformación está disponible, la trabajadora desplazada que ha perdido el rol que la definía y todavía no sabe qué roles existen en el mundo que está reemplazando al que habitaba. El diseño espacial del campus debe por tanto ser capaz de recibir a personas en esa condición del todavía no saber, sin imponer un camino predeterminado ni dejar a quien llega en un campo no estructurado que produce solo desorientación. Este es el desafío de diseño que el monumento no puede satisfacer y el campus debe. El monumento organiza el espacio alrededor de su propia legibilidad. Todo está dispuesto para servir la legibilidad del objeto. El campus organiza el espacio alrededor de los procesos que alberga. Las estructuras sirven las actividades sirven la transformación sirve a la población que llega necesitándola. ¿Cuáles son las actividades que el campus del 1% debe albergar? La primera es la llegada, la experiencia espacial y social de entrar al campus por primera vez, que debe comunicar, sin instrucciones, que este es un espacio organizado de manera diferente a los espacios que la persona que llega ha habitado antes. No un lugar de trabajo, con su demanda implícita de contribución productiva. No una instalación de servicios sociales, con su categorización implícita de la persona que llega como receptora de caridad. No un lugar cultural, con su pasividad implícita de audiencia. Un espacio de ambigüedad genuina, ambigüedad productiva, en el que el rol de quien llega no está predeterminado y la organización del espacio sugiere que la pregunta de cuál será ese rol es una abierta, mantenida abierta deliberadamente, como una forma de respeto,
Este es un problema arquitectónico de primer orden. La experiencia espacial de llegada debe hacer un trabajo comunicativo sustancial sin el uso de señales o instrucciones. Debe señalar posibilidad sin prometer un contenido específico para esa posibilidad. Debe ser acogedora sin ser hospitalaria en el sentido de la industria de la hospitalidad que envuelve a quien llega en comodidad y servicio y le elimina la incomodidad productiva de tener que descubrir dónde está y qué ha venido a hacer. La bienvenida del campus de transición no es la bienvenida del resort. Es la bienvenida del campo abierto, el campus en su sentido etimológico, que dice, estás aquí. El espacio es real. Lo que ocurre en él todavía no está determinado. Esa indeterminación no es un fracaso del diseño. Es el diseño. La segunda actividad es el encuentro, la proximidad diaria con otros en estados similares y diferentes de transición, a través de diferencias de procedencia, experticia, ocupación anterior e incertidumbre actual, que produce la fricción social de la que emerge la nueva comprensión. El campus universitario entendió esto y diseñó para ello, la sala común, el comedor, el camino que cruza los caminos de personas de diferentes disciplinas, el banco que invita a la conversación que no estaba planeada. El campus de transición debe diseñar para el encuentro en un registro diferente. Las personas que llegan no son estudiantes universitarios separados de sus vidas anteriores por la ruptura limpia de la inscripción institucional. Son adultos que llevan el peso completo de sus identidades anteriores, la gerente que todavía no ha dejado de pensarse a sí misma como gerente, el analista que todavía no ha encontrado una manera de valorar las capacidades que su rol anterior no requería, el conductor cuya identidad social completa estaba organizada alrededor del movimiento diario y el contacto humano de su trabajo y que todavía no sabe cómo estar estacionario y seguir siendo útil. El encuentro entre estas personas, en las condiciones espaciales correctas, produce algo que ningún currículo puede producir, el reconocimiento de que la condición del desplazamiento es compartida, que la incertidumbre de la transición no es fracaso individual sino experiencia colectiva, que la pregunta de qué viene después del empleo es una pregunta que están haciendo personas cuya experticia anterior abarca toda la gama de la economía que las produjo y que traen, colectivamente, más capacidad para responderla de la que cualquiera de ellas posee sola. El diseño espacial del encuentro en el campus de transición es por tanto un diseño para las condiciones en las que puede emerger esa inteligencia colectiva. No el encuentro forzado de la sesión de terapia de grupo o el taller estructurado, sino la disponibilidad espacial del otro, el diseño de espacios comunes que hacen posible la presencia sin requerirla, que crean las condiciones para la conversación sin guionarla, que permiten que la textura diaria de la inhabitación compartida haga el trabajo de formación social que ningún proceso facilitado puede replicar. La tercera actividad es el hacer, la producción de cosas, ideas, propuestas, procesos y otros resultados que dan a los habitantes del campus de transición una experiencia diaria de agencia. La necesidad más inmediata de la persona desplazada, después de la necesidad de conexión social, es la necesidad de hacer algo. De ser el agente de un cambio en el estado del mundo, por pequeño que sea. De haber hecho algo al final del día que no estaba hecho al comienzo y que lleva la marca de su capacidad e intención específicas. El hacer en el campus de transición no es productivo en el sentido económico. No necesita serlo. El valor del hacer en este contexto no es el valor del resultado, aunque algunos resultados tendrán valor económico y el campus no debería avergonzarse de eso, sino el valor del proceso. La restauración de la agencia. La experiencia diaria de la competencia. El descubrimiento gradual, a través del hacer, de las capacidades que sobrevivieron al rol que las organizaba y que están disponibles para su redespliegue en maneras que el rol anterior nunca permitió. Los espacios para el hacer, los talleres, los estudios, los laboratorios, los jardines, las cocinas, las instalaciones de fabricación, los espacios acústicos, los entornos computacionales, no son por tanto instalaciones de formación vocacional en el sentido convencional. No están orientados hacia la producción de una nueva credencial o el desarrollo de una habilidad específica para un resultado de empleo específico. Están orientados hacia la recuperación del impulso de hacer mismo, el impulso humano fundamental hacia la alteración del mundo a través de la actividad intencional,
en personas a las que la forma específica de ese impulso ha sido removida por el desplazamiento. La cuarta actividad es el gobernar, la participación en el proceso de validación de futuros, que es la función de gobernanza central del campus y la expresión operacional del atrapasueños. Esta no es una actividad separada de las otras. Es la actividad que da a las otras su dirección colectiva, el proceso a través del cual los habitantes del campus, usando la capacidad cognitiva amplificada por y ahora disponible para todos ellos, proponen, refinan, filtran y validan los futuros colectivos hacia los que están construyendo. El diseño espacial de la gobernanza en el campus de transición es el diseño de los espacios en los que ocurre ese proceso, los espacios de presentación donde se articulan los sueños, los espacios de tejido donde se refinan a través del compromiso colectivo, los espacios de filtrado donde se evalúa la deseabilidad comunitaria, los espacios de celebración donde las propuestas validadas son formalmente recibidas en el proyecto colectivo del campus. Estos espacios están dispuestos alrededor del atrapasueños, no como una plaza rodea a un monumento, sino como un cuerpo se organiza alrededor de su corazón, cada espacio conectado al proceso central, cada actividad alimentando y recibiendo de la función de gobernanza que da al campus su coherencia colectiva. La quinta actividad es el descanso, la provisión espacial para la recuperación de las capacidades que las otras actividades consumen. Esto no es incidental. El campus de transición no es un entorno productivo en el sentido que demanda producción continua. Es un entorno de desarrollo humano sostenido, que requiere, como todo desarrollo sostenido requiere, la alternancia de compromiso y retirada, actividad y quietud, encuentro y soledad. Los espacios de descanso en el campus de transición no son amenidades añadidas a los espacios de trabajo. Son integrales a la función del campus, los espacios en los que el procesamiento de la transición ocurre por debajo del nivel de la actividad explícita, en el intervalo entre compromisos, en la inhabitación tranquila de un espacio que no hace ninguna demanda. Juntas, llegada, encuentro, hacer, gobernar, descanso, estas actividades definen el programa espacial del campus. Definen qué salas y caminos y terrenos comunes y retiros individuales y espacios colectivos requiere el campus. Definen las relaciones entre esos espacios, cuáles deben ser adyacentes, cuáles deben estar separados, cuáles deben ser visibles desde otros y cuáles deben ser privados, cuáles deben ser grandes y cuáles deben ser íntimos. Definen, en suma, el campus como proposición arquitectónica, no un monumento diseñado para el máximo impacto visual, sino una organización espacial diseñada para el máximo impacto en el desarrollo humano. El atrapasueños se erige en el centro de esta organización. Su escala es monumental. Su presencia es innegable. Desde cada punto del campus es visible, no como el objeto para cuyo enmarcamiento existe el espacio, sino como el recordatorio constante de alrededor de que está organizado el espacio. El proceso de gobernanza. La construcción colectiva de sentido. El filtrado de la capacidad desplazada de la civilización en futuros validados. No se dirige al campus desde arriba. Lo organiza desde dentro. Esa es la diferencia entre el monumento y el campus. El monumento habla. El campus trabaja. El 1% necesita ambos. El atrapasueños es el monumento que habla. El campus que lo rodea es la infraestructura que trabaja. Su relación no es jerárquica. Es metabólica. El atrapasueños le da al campus su centro simbólico y su lógica de gobernanza. El campus le da al atrapasueños su contenido operacional y su significado humano. Ninguno está completo sin el otro. La escultura sin el campus es un objeto muy grande y muy hermoso en un campo. El campus sin el atrapasueños es un programa de residencia sin alma. Juntos son algo que la historia del espacio público todavía no ha producido, una organización espacial en la que el arte y la gobernanza y la vida cotidiana y la transición colectiva no son programas separados en edificios separados conectados por una dirección común, sino un entorno único e integrado en el que los límites entre el hacer y el gobernar, entre lo simbólico y lo funcional, entre lo estético y lo político, han sido deliberadamente disueltos. Esa disolución no es un artificio arquitectónico. Es la expresión espacial del argumento central de la doctrina. En la transición post-escasez,
El significado y la gobernanza no son funciones separadas. El arte es la gobernanza. La gobernanza es el arte. El campus es donde esa identidad se vuelve habitable. 10. Berkeley como precedente. Toda doctrina necesita una resistencia fundacional. No un éxito fundacional, el éxito llega después, una vez que la doctrina ha sido probada contra las condiciones que inicialmente la rechazaron. Lo que una doctrina necesita en su origen es el encuentro específico con un sistema existente que revela, a través de la respuesta del sistema, la naturaleza exacta de lo que la doctrina propone cambiar. El encuentro que hace legible, en el relieve más nítido posible, la brecha entre el mundo tal como está organizado y el mundo hacia el que la doctrina está organizando. Berkeley es ese encuentro. Los hechos son directos y su significado no lo es. Una obra de arte permanente a gran escala fue propuesta para una asignación significativa de tierra en Berkeley, California. El artista, un arquitecto, diseñador de interiores y promotor inmobiliario de experiencia sustancial, operando en la intersección de la ambición estética y la práctica del desarrollo, propuso no una escultura en el sentido convencional sino un territorio. Una pieza permanente de tierra reclamada para el significado. Una instalación a la escala del paisaje antes que el objeto, diseñada para existir no por una temporada o una ocasión cívica sino por la duración del compromiso de una civilización con las preguntas que planteaba. La Junta de Evaluación de la ciudad consideró la propuesta. Su objeción primaria no fue estética. No fue conceptual. No fue un juicio de que la obra carecía de mérito o de que el artista carecía de la capacidad para realizarla. Su objeción primaria fue temporal. 5 años, dijeron. La asignación podría estar disponible por 5 años. Después de 5 años, la tierra necesitaría ser recuperada. Para estacionamiento. El artista quería permanencia. La ciudad ofreció temporalidad. La negociación fracasó. El proyecto fue rechazado. Esta es, en su superficie, una historia familiar. Las propuestas de arte público a gran escala son rechazadas regularmente, por razones que van desde la cautela presupuestaria hasta el conservadurismo estético y la directa aversión al riesgo político de funcionarios electos y designados que entienden que la tierra pública es un recurso cuya disposición genera controversia y que la disposición más segura de un recurso controvertido es la más reversible. Pero la superficie de esta historia no es su contenido. El contenido está en la forma específica de la objeción de la ciudad, y en lo que esa forma revela sobre las condiciones estructurales que la doctrina del 1% propone alterar. La ciudad no dijo, esta obra no tiene valor. Dijo, esta obra no puede ser permanente. La ciudad no dijo, el arte no pertenece aquí. Dijo, el arte pertenece aquí por 5 años, después de los cuales la función, específicamente, la función de almacenar vehículos de propiedad privada, debe ser recuperada. La ciudad no dijo, el futuro que propones está equivocado. Dijo, el futuro que propones no puede ser garantizado, y en ausencia de esa garantía, no reservamos el derecho de volver al pasado. El estacionamiento, como los capítulos anteriores han señalado, no es una elección trivial de alternativa. Es la función primordial del uso del suelo en la era de la escasez, el almacenamiento de la infraestructura de movilidad personal de un sistema de transporte de propiedad privada de operación individual. Es tierra organizada alrededor de la máquina ociosa. Es la expresión espacial del compromiso de una civilización con una forma específica de movimiento que ya está siendo superada por los sistemas de movilidad eléctricos, compartidos e increíblemente autónomos que están volviendo al automóvil estacionado privadamente, y la tierra requerida para almacenarlo, una infraestructura transitoria antes que permanente. La decisión de la ciudad de reservar la tierra para estacionamiento en lugar de asignarla permanentemente al significado no fue por tanto meramente un juicio burocrático sobre una propuesta específica. Fue, leída en su profundidad estructural, una declaración sobre la jerarquía de valores que gobierna el uso del suelo público en la planificación de la era de la escasez, función antes que significado, reversibilidad antes que compromiso, la máquina ociosa antes que el humano activo. La propuesta del artista estaba exactamente en el umbral donde esa jerarquía se vuelve visible.
Por debajo del umbral, una instalación temporal, una activación estacional, una obra de 5 años que no reclama permanencia, la jerarquía no es desafiada. El arte está permitido. El arte es bienvenido, incluso. El arte que conoce su lugar, que acepta su subordinación a las funciones productivas y utilitarias que eventualmente reclamarán el espacio que ocupa temporalmente, es totalmente compatible con la planificación de la era de la escasez. Por encima del umbral, un territorio permanente, un paisaje que reclama su espacio no por una temporada sino por una civilización, que propone reemplazar la máquina ociosa por el humano activo como principio organizador de la tierra que ocupa, la jerarquía es directamente contestada. Y la jerarquía responde. La respuesta fue calibrada. No fue un rechazo del arte. Fue un rechazo de la permanencia. Fue el sistema de planificación de la era de la escasez trazando la línea exactamente en el punto donde la transición del ornamento al territorio, de la decoración a la infraestructura, del arte aceptable que conoce su lugar al arte inaceptable que reclama a uno, se vuelve visible. Esa línea es la ubicación precisa de la intervención de la doctrina del 1%. La doctrina no propone luchar contra la línea en Berkeley. Propone volver la línea irrelevante, no argumentando contra ella dentro del marco institucional que la trazó, sino construyendo lo que la línea fue trazada para prevenir en un contexto donde la línea no aplica. El desarrollo privado que elige asignar permanentemente su 1% a la infraestructura de transición no le está pidiendo permiso a una junta de planificación municipal para ser permanente. La permanencia, en el desarrollo privado, es una decisión de diseño. El promotor que incorpora el atrapasueños al plan maestro de un campus de $1.000 millones no está solicitando una excepción a la regla de 5 años. No existe regla de 5 años en un desarrollo gobernado privadamente que ha elegido organizar su identidad alrededor de un centro simbólico permanente. Berkeley rechazó la instalación permanente. La doctrina traslada la instalación permanente a un terreno donde el rechazo no está disponible para el mismo sistema. Esto no es el abandono de la aspiración de Berkeley. Es la reubicación estratégica del campo de prueba. Berkeley permanece en la doctrina no como el sitio de la primera implementación sino como el origen filosófico, el lugar donde el encuentro entre la doctrina de transición y el sistema de la era de la escasez fue hecho legible por primera vez. El rechazo en Berkeley no es un fracaso a superar. Es un dato a entender. Nos dice, con la precisión que solo un encuentro institucional real puede proporcionar, exactamente donde la doctrina de transición choca contra los compromisos más profundos del sistema que propone suceder. Ese conocimiento no es un premio de consolación. Es la forma más valiosa de información que una doctrina puede poseer, la ubicación precisa de la resistencia, nombrada en el lenguaje específico que la resistencia usa para justificarse. 5 años. Estacionamiento. Reversibilidad. La recuperación de la opcionalidad en un futuro cuya forma todavía no se conoce. Estas no son preferencias burocráticas arbitrarias. Son las articulaciones de una visión del mundo genuina, una que entiende la Tierra como primariamente funcional, que entiende la función como primariamente económica, que entiende lo económico como primario sobre lo simbólico, y que entiende la responsabilidad de la institución pública como la preservación de la opcionalidad para un futuro que podría necesitar el estacionamiento más de lo que necesita el significado. La doctrina del 1% toma esta visión del mundo suficientemente en serio como para argumentar con ella al nivel de sus propios supuestos. El supuesto de la reversibilidad merece atención particular, porque es el supuesto que más directamente refleja la relación de la imaginación planificadora de la era de la escasez con el futuro. La reversibilidad asume que el futuro se parecerá al presente en sus requisitos básicos, que la tierra que sirve al estacionamiento hoy puede servir al estacionamiento mañana, que la opcionalidad que se está preservando tiene contenido, que el sistema de propiedad y almacenamiento de vehículos privados que hace valiosos los estacionamientos es una característica permanente del paisaje urbano antes que una transitoria. Este supuesto no es meramente cuestionable. Es, sobre la evidencia disponible, erróneo. California se ha comprometido, a través de su regulación Advanced Clean Cars 2,
a eliminar gradualmente la venta de nuevos vehículos de combustión interna dentro del horizonte de planificación de las decisiones de uso del suelo que se toman hoy. Los sistemas de vehículos autónomos que están desarrollando y desplegando Waymo, Tesla y sus competidores están diseñados explícitamente alrededor de la eliminación del almacenamiento de vehículos privados como requisito de uso del suelo. El vehículo que se conduce a sí mismo no necesita estar estacionado, necesita ser enrutado. El modelo de movilidad compartida que estos sistemas habilitan convierte la tierra actualmente dedicada a almacenar máquinas ociosas en tierra que puede servir a la gama completa de la actividad humana. El estacionamiento que Berkeley reservó la tierra para proporcionar no es una necesidad permanente que el campus de transición estaba siendo pedido a desplazar. Es una necesidad transitoria que ya está siendo superada por la transformación de la movilidad que las mismas fuerzas tecnológicas que producen la ola de desplazamiento también están produciendo. La ciudad preservó la opcionalidad para un futuro que ya se está convirtiendo en el pasado. El campus de transición que rechazó fue diseñado para un futuro que ya se está convirtiendo en el presente. Este es Berkeley como precedente en su sentido más profundo, no meramente el precedente de una propuesta rechazada que encontró un mejor hogar en el desarrollo privado, sino el precedente de una decisión de planificación que cristalizó, en una sola elección entre un estacionamiento y un campus post-escasez, la naturaleza exacta de la transición civilizatoria que la doctrina del 1% está navegando. El estacionamiento es la respuesta de la era de la escasez a la pregunta de ¿para qué sirve la tierra? El campus es la respuesta de la era de la transición a la misma pregunta. Berkeley, por un momento, fue invitada a elegir. Eligió el estacionamiento. Esa elección no termina la pregunta. La clarifica. Hay una dimensión adicional de Berkeley como precedente que la doctrina debe nombrar directamente, porque es la dimensión que convierte a Berkeley no meramente en una anécdota de planificación sino en un símbolo civilizatorio. Berkeley no es simplemente una ciudad. Es la dirección de una de las grandes instituciones del conocimiento de la era industrial, el campus de la Universidad de California que ha organizado, durante más de un siglo, su geografía circundante alrededor de la producción y transmisión de la capacidad cognitiva que la civilización industrial requería. La Universidad de Investigación como tipo de edificio, como institución social, como reclamación sobre tierra pública y recursos públicos, se justificó a través de exactamente la simetría cognitiva cuya disolución describe la primera parte de esta doctrina. La universidad produjo a los planificadores, los ingenieros, los científicos, los abogados, los médicos, los administradores que dotaron de personal el vértice de la pirámide cognitiva. Su presencia física en Berkeley era la expresión física de la forma institucional más legítima y más productiva de la jerarquía cognitiva. La ciudad que rodea esa universidad no es por tanto simplemente una ciudad tomando una decisión de planificación sobre un pedazo de tierra. Es la ciudad que ha sido organizada alrededor del vértice de la jerarquía cognitiva durante generaciones, que ha absorbido las consecuencias espaciales, sociales y económicas de esa organización, los costos de vivienda, las estructuras de clase, las formaciones políticas, el carácter específico de Berkeley que es el producto de la proximidad a una institución cuya función era la producción de élites cognitivas, tomando ahora una decisión sobre si asignar un pedazo de tierra a la infraestructura de la transición post-jerarquía cognitiva. Y declinando. No maliciosamente. Ni siquiera conscientemente, al nivel de su propia autocomprensión, sino estructuralmente, fielmente, con la plena coherencia de un sistema actuando según sus compromisos más profundos. Berkeley, la ciudad de la institución más celebrada de la pirámide cognitiva, eligió el estacionamiento sobre el campus post-escasez. Esa lección será recordada. No con desprecio. El desprecio es el registro equivocado para entender la fidelidad con que los sistemas actúan según su propia lógica. Con la forma específica de reconocimiento histórico que se adhiere a los momentos en que el viejo orden demuestra, a través de sus decisiones más características, que no puede ver lo que ya se está volviendo necesario. Las catedrales de la ciudad medieval no fueron construidas primero en las ciudades de la élite administrativa romana. Fueron construidas en los espacios donde el dominio del viejo orden era más débil,
donde la nueva forma de vida colectiva tenía espacio para establecerse antes de que la antigua reconociera la competencia. Las fábricas de la revolución industrial no fueron construidas en el centro de las ciudades organizadas por gremios que habían organizado la vida productiva durante siglos. Fueron construidas en los bordes, en los espacios no regulados donde las restricciones de los viejos gremios no alcanzaban, y crecieron hasta que las viejas ciudades no tuvieron más opción que reorganizarse alrededor de la nueva lógica productiva. El primer campus del 1% no será construido en Berkeley. Será construido donde las condiciones para construirlo son más favorables, en los paisajes de desarrollo privado de las ciudades de rápida evolución del sur global, en las comunidades de resorts de lujo donde el capital está concentrado y las restricciones regulatorias son más delgadas, en las geografías donde lo nuevo puede establecerse antes de que lo viejo haya organizado su resistencia. Y desde allí se extenderá, como se extendió la catedral, como se extendió la fábrica, como se ha extendido cada tipo de edificio primario de cada nueva era civilizatoria, no desplazando los viejos centros en sus puntos más fuertes, sino estableciendo la nueva forma en los puntos de menor resistencia y permitiendo que la lógica de la nueva forma haga su propio argumento a medida que madura. Berkeley lo verá eventualmente. Toda ciudad lo verá eventualmente. La pregunta que se le hizo a la Junta de Planificación de Berkeley, ¿para qué sirve la Tierra?, en la transición de la era de la escasez a lo que le sigue, es una pregunta que se le hará a cada ciudad, repetidamente, en los años que siguen a la publicación de esta doctrina. Y la respuesta que Berkeley dio, estacionamiento, reversibilidad, la preservación de la opcionalidad para un futuro organizado alrededor de la máquina ociosa, parecerá, desde la perspectiva de esos años, lo que es la última decisión fiel de un sistema que todavía no podía ver lo que se aproximaba. Berkeley no es el sitio. Berkeley es la prueba. La prueba de que la doctrina de transición es suficientemente real para ser rechazada. Suficientemente real para que el sistema de la era de la escasez la reconociera como un desafío y respondiera. Suficientemente real para que su rechazo sea legible como resistencia antes que como indiferencia. Lo que es rechazado es siempre, en algún sentido, reconocido. Berkeley reconoció el 1% antes de rechazarlo. Ese reconocimiento es el comienzo del precedente. El campus será construido. La doctrina se extenderá. El estacionamiento será repensado. Y Berkeley, la ciudad que se organizó alrededor del vértice de la pirámide cognitiva durante un siglo, que declinó el primer campus post-escasez en favor de un estacionamiento para máquinas que ya se están volviendo obsoletas, eventualmente construirá su propia versión de lo que rechazó. No porque la doctrina lo exija. Porque la transición lo hará. Todo precedente termina de la misma manera, la cosa que fue rechazada se convierte en la cosa que era inevitable. La única pregunta es cuánto dura el intervalo entre las dos. El 1% acorta ese intervalo. Berkeley lo hizo legible. Eso es suficiente. Eso es, de hecho, exactamente para lo que sirve una resistencia fundacional. El arte de la paz, tácticas para los desarmados e indómito. En una era donde cada algoritmo nos entrena para reaccionar, la paz se convierte en la rebelión final. Esto no es un panfleto pacifista, es un manual de campaña para los lúcidos, los indómitos y los que aún están despiertos. El arte de la paz reinterpreta la estrategia como serenidad, la resistencia como ritmo y el silencio como una forma de inteligencia. Impreso en blanco y negro como una señal antigua, está hecho para pasar de mano en mano, de un revolucionario sereno a otro. Hacemos la paz con la misma precisión con que ellos hacen la guerra. Pirata primero. Aquí está un índice poético y filosófico para el arte de la paz, estructurado como un espejo del arte de la guerra, pero derivado de sus huesos, reescrito para una civilización que aprende a empuñar la armonía con la misma precisión que el conflicto. El arte de la paz. Y es el silencio como tecnología imperial, y es el silencio
como tecnología imperial. Magia negra o dulce melodía de desengaño. Humano y la máquina, un futuro más llano. Más llano, veo un futuro que de todos le sé con ahínco. Los tecnonómadas quienes arbitraron la caída de naciones. La banda de los 0X Fumos. Los tecnonómadas quienes arbitraron la caída de naciones.